Vamos a empezar con estadística. A ver si les puedo parar un poquito. Esto para acá, esto para allá. Esto se cierra. Profe, Sí, diga. el trabajo, ¿es 18 por 2 por uno? El problema de las edades. Sí. No, nadie aportó nada ahí, ¿eh? Ah, yo qué sé, entonces, yo no tengo ni idea. ¿Y pero por qué esto que estás preguntando acá no lo aportaste por el foro? Ah, me olvidé, yo qué sé. No tengan miedo primero a volasear. De bolazos hacemos la matemática, a partir de bolazos nos viene bárbaro. Nadie se va a burlar de los bolazos de otro. Quizás que nos reímos todos de algo gracioso, pero entonces, eso, yo pensé que en este grupo de ese foro se iba a mover, porque además los vi interesados y quieren saber la respuesta. Yo lo que quiero saber, más que darle la respuesta, es por dónde pensaron, qué pensaron y por qué se trancaron. Entonces, la idea de abrir ese foro era para eso. Mirá, yo pensé esto y hasta ahí llegué y no supe qué más que hacer. Quizás que entre lo que hizo uno y lo que hizo otro se complementan. La idea es compartir, hacer Yo estos... ponele, Sí, a ver, yo, Manuela. yo ponele hice las cuentas para que me dieran, pero no encuentro la justificación que vos querés, porque la última clase nosotros te dijimos, y vos nos ibas diciendo, o sea, puede ser, pero no encontraba la justificación de por qué era este y no otro, porque hay un montón de posibilidades. Pero vos dijiste que era solamente una. Hay Y una vos sola. dijiste que justifiquemos, entonces yo no te iba a poner las posibilidades que yo encontré sin las justificaciones. Bueno, pero al justificar es, cuando yo les pido justificar, les pido que me cuenten cómo razonaron. Yo sé que no es fácil ese ejercicio, pero es pensar un poquito, bueno, ¿cómo hice yo para llegar a esta solución? ¿Cómo pensé? ¿Qué ideas descarté? ¿Por dónde fui? Va. ¿Sí? Vamos a, ya que les gustó el problema, vamos a ver con a lo que yo me refiero en justificar y en pensar ordenadamente. ¿Tá? Eh, Primero, está fallando la comunicación, porque por ejemplo yo en ese foro les pedí que alguien pasara la letra, que era una foto del cuaderno, y nadie lo hizo. De 30 y pico, nadie lo hizo. Entonces nos está faltando Es que comunicación. básicamente nadie lo tiene. No sé quién lo tiene, pero nadie lo copió entero. Nadie lo copió entero. Bueno, está. Ahora lo repaso. Pero lo que está faltando es pedir ayuda por ahí. No esperen a la clase de Zoom para pedir ayuda, porque se nos queda muy cortito. De hecho, me encanta que ahora pidan ayuda con esto, pero yo ahora tenía planificado dar estadística. Vamos a hacer esto y vamos a dar estadística. Hoy tengo tiempo, no hay problema, puedo hacer otro Zoom pegado a este. Pero recuerden que el tiempo de Zoom es como... No, lo hacemos por la plataforma, olvídate. Esto es estadística, ya está. Nada. No, pero Nada de otros. me parece bien que repasemos, sobre todo en esto de que quiero demostrarle a qué me refiero con pensar ordenadamente. ¿Tá? Voy a ver si comparto pantalla. Usamos la pizarra. Si me deja. ¿Qué le pasa, che? Acá. Ahí deberían estar viendo la pizarra en blanco. Y ahí deberían... Hola. Muy bien. ¿Ven todo lo que acabo de escribir? ¿Sí? Funciona la pizarra. Bien. Más allá de la letra, tenemos edades de tres niñas. Niñas entre comillas, porque no sabemos si son niñas. Sabemos que el producto da 26. El producto es, perdón, 36. 36. 36. O sea, que una multiplicación. La suma no aporta nada. Alguien preguntó ahí que el producto es la multiplicación, sí. Cuando hablo del producto, el producto es el resultado de la multiplicación. O sea que la edad de una hermana más por la edad de la otra, por la edad de la otra me da 36. ¿Sí? La suma no aporta nada.
son como el otro dato que tenemos. Y la otra era que la mayor le tocaba el piano, o algo así. No importa. Sí. El problema es que hay una mayor. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primero. Vamos a ver la idea es, pensar ordenadamente es ver qué datos tengo, si leo la letra, saco estos 4 datos, ¿sí? Este es el objetivo, más que nada, ¿sí? Averiguar las edades de las niñas. Pensar ordenadamente implica intentar utilizar todos los datos. Por ejemplo, si estoy hablando de edades, las cantidades que estoy buscando van a ser cantidades enteras, ¿verdad? Porque nadie habla de 3,1 años, hablamos de 3 años o de 4 años, ¿sí? Además, no van a ser cantidades negativas, ¿estamos de acuerdo? Porque si hablamos de edades no hay menos 4 años. De hecho, puede existir la posibilidad que haya una de las niñas que tenga 0 años. No, ¿Por qué? porque si no la cuenta daría 0. Exactamente, si uno tiene 0 años, el producto por 0 daría 0. O sea, ya sé que no hay ningún bebé de 0 años. O sea que las edades van a estar entre 1 y ¿cuánto? Y 36. Y 36. Está, entonces, mirá qué jugo que le saqué a este dato. Yo sé que voy a tener, mis soluciones son enteras, y vamos a llamarle que están entre 1 y 36. 36. Esto lo deduje de este dato. Bien. Sigo por este. El producto es 36. 3 enteros que den 36. Podemos empezar a tirar, lo mejor es ir anotándolo. Por ejemplo, 36, 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O 18, 2 y 1. ¿Puede ser el Sí. otro? 1, 6 y 6. 6, 6 y 1. Sí, Sí, está. escucho. Mm, ¿No? sí. Sí. 9, 4, 1. ¿Qué más? 2, 3, 6. 2 por 3 son 6, por 6, ahí va, vamos a poner de mayor a menor. 6, 3, 2. 6 por 3, 18, por 2, 36. Muy bien. A ver, 4 4. ¿Sí? por 9 por 1. Oh, 9 por 4 por 1 ya lo tenemos Por- acá. 9 por 2 por 2. ¿No? 9 por 2 por 2. Ah, Ya está ese 9, también. 4 y 1 lo tenemos acá. Ah, 9, 2, 2 ya también lo tenemos acá. ¿Alguna más? No. 3, 2 y 6. Sí, 3, 3, 4. 12, 3 y 1. Es una que se me ocurrió a mí. ¿Cuál otra dijeron? 3 por 4. Así que 4, 3, 3. 4 por 4, 3, 3, 12 3. por 3. Muy bien. ¿Alguna más? No. Bueno, entonces ya tengo posibles soluciones. Son 8 posibles soluciones. ¿Sí? Ya lo achiqué. Ya no solo sé que las soluciones están entre 1 y 36, sino sé que la solución está entre una de estas 8. ¿Sí? Estoy pensando ordenadamente y estoy anotándolo, ¿no? Bien, este dato ya lo usé. ¿Qué quiere decir que la suma no aporta nada? Y en principio no me dice nada, pero puedo ir y buscar cómo es la suma de las edades. ¿Cuánto da esto? Esto da 38. ¿Cuánto da esto? Esto da 21, ¿no? Esto Sí. da 13. 13. Esto 13 también, ¿no? 13. Sí. Esto da 14. 14. Esto da 9, 11. 11. Esto da 16. Y esto da 7, 10. Y entonces, viendo las sumas, ¿qué quiere decir? Ah, si te digo la suma no me aporta nada. Porque fíjense que si me hubiese dicho, la suma da 21,
Ah, bueno, entonces elijo esto. ¿Qué? Al decirme que con la suma no aporta nada, quiere decir que yo con la suma no puedo elegir. Y si no puedo elegir con la suma, entonces estamos o en este o en este. Porque son los únicos que dan igual la suma. Entonces es 922. Ah, ¿por qué? Porque Porque hay un mayor, Porque una dice que solo mayor. hay una mayor. exactamente. Entonces, fíjense cómo usé este dato. Ahora ya quedó entre dos respuestas posibles. Y este me define. Yo sé que hay una mayor que toca el piano, que le gustan los ravioles o que baila ballet, no importa, hay una mayor. Y en este caso no hay una mayor, serían dos mellizas y una menor. Sí. Así que este queda para afuera. Así que, ¡tarán! Llegué Bueno. a la solución. No entendí lo de la suma. Yo no Yo entendí. tampoco. Era medio complicado Que la eso. suma no Tipo, era aporta muy- nada. ¿Qué? ¿Lo digo? Quiere Que decir que no era- puedo decidir por la suma. Porque no es el único, ¿Y por qué? Pero ahí los decidís- únicos números que dan esa suma. Miren, este caso, todos estos casos tienen una suma única, ¿verdad? Porque si a mí me dicen, mira, el producto de las edades es 36 y la suma es 10, entonces ya sé que es esto. Eso quiere decir que la suma me hace elegir. Pero si la suma no me aporta nada, es que no me permite elegir. Y si no me permite elegir la suma, entonces es justamente entre estos dos que dan igual. Son los únicos que da igual la suma. Y entonces bastaba con ver eso, con buscar Pero la dice suma. que no ¿Cómo? que dice que no te permite, o sea, que la suma no aporta nada, pero vos lo estás haciendo a partir de la suma. No entiendo. Sí, eso de no aporta nada es relativo. Lo que no aporta nada es que no me permite decidir. Bueno, entonces me quedo de estos 8, fíjate que al principio dijimos, las respuestas tienen que ser enteras y están entre 1 y 36. Después, con este dato, quedamos entre 8 respuestas posibles. Después, con el dato de la suma no aporta nada, ahí pude seleccionar 2 respuestas posibles. Y con el último dato de que hay una mayor, terminé eligiendo por una de las 2. Fui como descartando las opciones que no, ¿sí? Yo entiendo que la letra era muy rebuscada, quizás, o Y que no lo hubiesen demasiado. entendido así. Bueno, la idea era hacerles doler un poquito la cabeza, que se les mueva la neurona, nada más. ¿Sí? En el otro grupo, en el que tengo en el Liceo de La Paloma, en el biológico, una persona, Ainhoa, la deben conocer, lo resolvió de primera y lo explicó muy bien. Después quizás que se los comparto para que vean cómo lo explicó. Todo esto que yo explico lo explicó en un mensaje y la colgó en el ángulo y se terminó el problema, porque ya no había nada que agregar, porque lo hizo excelente. Y se le ocurrió a ella de primera, ¿sí? No lo copió en ningún lado. Yo le cambio la letra todos los días y en todas las clases, justamente para que no lo busquen en Google y ¿sí? De hecho, creo que ahí les puse en el foro un videíto de este problema planteado en el contexto de una película que se llama La habitación de Fermat, donde ciertos matemáticos tienen tiempo acotado para resolver acertijos, justamente. Bueno, queda esto grabado para el que lo quiera entender mejor, el que lo quiera compartir con amigos en algún asado, tiene acá la explicación. ¿Sí? Después les copio el mensaje de Ainhoa para que vean cómo lo explicó ella y que queda claro. ¿Sí? Quizás que queda más claro que como lo expliqué yo. Bueno, borro acá y vamos con estadística. Bien, había una lectura para leer, valga la redundancia, que nos introducía al mundo de las estadísticas y a los primeros conceptos de población, muestra y variable. En sí la estadística ahí tiene toda su historia, estadística, viene de Estado, porque al principio la desarrollaron los gobernantes para conocer mejor a su pueblo, para poder cobrarle impuestos, ¿sí? Y ahí se fue desarrollando una rama matemática que hoy no solamente sirve para tomar decisiones de Estado, porque los ministros y el presidente seguramente utilizan muchos índices estadísticos para tomar decisiones,
sino que además la estadística se metió en todas las áreas, ¿sí? En la ciencia, en las ciencias exactas, en las ciencias humanas, todo a nuestro alrededor hoy se puede expresar en lenguaje estadístico. Yo creo que lo dije en una de las primeras clases, hoy en día si yo me quiero enterar de tema COVID, me informo, sea en el informativo, en la web, en donde sea, y todo está en lenguaje estadístico, ¿sí? Que el porcentaje de positivos, que la ocupación de CTI, que el factor de contagio, que achatar la curva, que todo eso tiene que ver con estadística, ¿sí? Así que para entender un poco de eso tenemos que entender un poco de estadística. Nosotros la idea es entender lo básico de la estadística y relacionarlo después con la probabilidad. De la forma en que, por ejemplo, en base a la estadística se calcula la probabilidad de lluvia del día de mañana, ¿sí? O la probabilidad de helada del 1 de junio, ¿sí? Entonces, la estadística, ¿qué se encarga? Se encarga de estudiar una variable. Estudia una o varias variables. ¿Sí? Para esto, recopila datos. Recopila o recolecta. Recolecta. ¿Por qué puedes recopilar? Porque puedo buscar información que ya esté publicada. Por ejemplo, si quiero saber la evolución del precio del dólar, seguramente entre a la página del Banco Central y pueda recopilar la información de acá a, no sé, 20 años para atrás, cómo cotizó todos los días, ¿sí? Eso es recopilar datos. Recolectar datos es cuando yo los levanto, no de una fuente que ya los levanto, sino que los levanto directamente de las personas. Cuando hago, por ejemplo, una encuesta, ¿sí? Hoy se puede hacer a través de un formulario de Google, pero ahí es cuando yo recolecto datos, salgo a hacer una encuesta, ¿sí? Nosotros, la mayoría de las actividades vamos a recopilar datos, los datos se los voy a dar yo, los van a buscar en páginas de internet, a no ser que hagamos una actividad de cierre que todavía no tengo planificada, y donde quizás que puedan hacer una encuesta ustedes y recolectar datos, sí los vamos a recopilar. Pero pongo Sí. Cuando termine la clase, porque así yo puedo lavar, puedo venir a empezar a trabajar ahí. Hay un micrófono abierto, me parece. Bueno, Perdón. no pasa nada. Recopilamos o recolectamos datos, los ordenamos. Datos. Los analizamos. ¿Sí? Y de este análisis extraemos conclusiones sobre el comportamiento de la variable, sobre el comportamiento de la variable. Intentamos predecir el comportamiento de una variable. No tenemos, no es esto mágico y es una bola de cristal, ¿no? Podemos llegar a una conclusión de que mañana hay un 99% de riesgo de lluvia y que mañana haga un calor bárbaro y un sol que se raja, ¿sí? No tenemos una bola de cristal, esto aproxima la realidad. Bien, entonces vamos a intentar pasar por todos los pasos, ¿no? Por recopilar datos o recolectar datos, ya sea buscar en una fuente, yo qué sé, en la fuente del Ministerio de Salud Pública, o en el Ministerio de Ganadería, o en el Instituto Nacional de Estadística. Hay un instituto gubernamental que se encarga de hacer todas las estadísticas que le sirven al Estado y también a todos los habitantes y a las empresas, a las distintas instituciones, para tomar decisiones, para tener un panorama de la realidad nacional. Por ejemplo, el índice de desempleo, el promedio de ingreso a los hogares, el índice de inflación, el crecimiento de la economía, esperado, pasado. Hay un montón de índices, ¿sí?
el índice de alfabetismo, el de mortalidad infantil, hay un montón de índices que nos dan la realidad de un país, ¿sí? Vemos que los índices están en valores altos, bueno, el país está bien, si empieza a caer uno, ahí ya está uno o varios, empezamos a ver que hay problemas, ¿no? Entonces, en base a índices estadísticos, leemos la realidad de un país para poder tomar decisiones. Después vamos a intentar ordenar datos, ¿sí? Acá vamos a utilizar tablas, y hoy en día ya nadie hace tablitas a mano, ¿verdad? Cualquiera usa una planilla electrónica, que puede ser el Calc de LibreOffice, al revés, Calc, ahí, Calc, o puede ser el Excel de Microsoft, ¿sí? Vamos a intentar utilizar, quizás que ustedes no tienen ni idea de cómo utilizar estas planillas, pero No vamos se a puede ver qué borrar. es. ¿Cómo? ¿No se puede borrar en ese programa? Ay, tengo una forma de borrar horrible. A ver. Ahí, a ver. Ahí, mirá. Ahí. Da igual, era por preguntar, por saber nomás. Yo desprolijo nomás. Entonces vamos a intentar que aprendan por lo menos lo básico de uno de estos dos programas. El que quieran, no tienen que saber hacerlo en todos los programas, ¿no? Para poder hacer tablas, ordenar datos y hacer cálculos de los índices. Ahí están los análisis, ¿verdad? Para sacar análisis, para analizar los datos, calculamos distintos índices. Por ejemplo, la moda, la media, la mediana, el desvío. Después vamos a ver qué es todo esto, ¿verdad? Pero son cálculos en base a formulitas matemáticas que después nos permiten analizar los datos, ¿sí? O sea que vamos a intentar pasar por todas esas etapas. ¿Ah? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, ¿borro o que están copiando? Yo ya copié. Bueno, Yo también. borro. Yo copié también. Y entonces decíamos que la estadística estudia las variables, intentando conocer el comportamiento de una variable. Si yo supiera, por ejemplo, cómo se va a comportar el mercado, podría invertir y sabiendo de antemano, sabría cuándo gano y no invierto cuando sé que pierdo, ¿verdad? Pero eso nadie tiene esa bola de cristal. Pero se pueden hacer cálculos estadísticos que me den una seguridad de un 80 o un 90%, ¿sí? Las variables son, lo tengo por acá, vamos a poner acá, cualquier característica que se pueda medir. Que se pueda medir de alguna forma, y medir es relativo, no tiene por qué ser con un instrumento. Yo le puedo, una variable es el grado de felicidad de una persona. ¿Y cómo mido la felicidad de una persona? Y bueno, le tengo que preguntar a ella si se siente feliz. Entonces le voy a decir, ¿usted se siente feliz? Y le voy a dar opciones, ¿no? Para nada feliz, un poco feliz, muy feliz, para que elija entre esas opciones. Y esa es una forma de medir la felicidad, ¿no? Y sabemos que la felicidad no se mide como una longitud o una masa, ¿sí? O la temperatura. Pero entonces esta palabra medir es más amplia, ¿sí? Incluye a la felicidad o el estado de ánimo o una opinión. ¿Se puede medir la opinión pública? Claro, es lo que hacen, por ejemplo, con las encuestas políticas, ¿no? Están midiendo la opinión pública. Por ejemplo, ayer uno de los titulares era que la opinión pública había aumentado la cantidad de gente que quería medidas de restricción de la movilidad, ¿sí? Entonces, se está cuantificando la opinión del público, no la opinión tuya ni la mía, no, la opinión de todo el Uruguay. Y ahí vamos con lo otro que tiene que ver con esta clase, el tema de la población y la muestra. ¿A ustedes los llamaron para preguntarle si estaban de acuerdo con la restricción de movilidad o no? Porque a mí no me llamó nadie. ¿A ustedes?
No. Tampoco. No. Sin embargo, salió en el diario que los uruguayos, en donde nosotros estamos incluidos, aumentaron su preferencia por el aumento de medidas para impedir la movilidad. Bueno, no nos llamaron a todos porque si bien nosotros formamos parte de la población, no fuimos escogidos en la muestra. Y ahí tenemos los dos conceptos. Perdón. A ver si puedo borrar. Es horrible para borrar. Tacho. Ya era, profe, ponelo así nomás. Población y muestra. En este ejemplo de la opinión pública de los uruguayos, la población son todas las personas de Uruguay. Pero así como decíamos, a mí no me llamaron, a ustedes tampoco. Es porque se selecciona una muestra. ¿Por qué? Porque es imposible llamar a 3,5 millones de personas, encontrarlos a todos y preguntarles su opinión, ¿sí? Entonces, eso se hace con todas las encuestas. A mí, por ejemplo, nunca me preguntaron qué iba a votar. Sin embargo, cada vez que hay elecciones están las encuestas de votos y hablan de lo que votan todos los uruguayos, o lo que se vota en Rocha, y me están incluyendo, pero a mí nunca me preguntaron. ¿Por qué? Porque nunca fui seleccionado para la muestra. La muestra es una parte, es una porción de la población, ¿sí? Entonces, la población es el total de individuos estudiados. Que voy a estudiar que una variable de esa población. Por ejemplo, la edad. O por ejemplo, el ingreso. O por ejemplo, la ocupación. ¿Sí? O por ejemplo, su preferencia en candidato político. Y la muestra es como, bueno, yo en una encuesta no puedo llegar a toda la población porque son muchos, es imposible físicamente, además es carísimo, elijo una muestra que tiene que ser representativa. Representativa. Y vamos a sacar ese ¿Puedo campo. hacer una pregunta? Diga. Pero ¿cómo sabes que esa muestra como que es fiel a la población? Porque por ahí vos elegís un grupo de personas que, no sé, votan tal cosa, pero te falta el grupo de personas que vota tal otra. Claro, se llama ser representativa la muestra, es lo que puse ahí. ¿Cómo yo me aseguro de que la muestra que yo elegí represente a toda la población? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero hacer la opinión pública de todos los uruguayos, no puedo solamente encuestar acá en Rocha, en La Paloma, ¿no? Porque me queda cerca y porque yo conozco. No, tengo que tomar gente de todos los departamentos. Y tengo que tomar gente de todos los géneros. Y tengo que tomar gente de todas las edades. Bueno, quizás que los niños, la opinión de los niños la dejan afuera porque como que no importa, ¿no? En esta sociedad de hoy la opinión de los niños, ¿no? Lamentablemente. Pero, entonces, sí, ¿cómo hago para saber, para quedarme seguro que elegí una muestra representativa? Bueno, hay muchos métodos científicos Y por mayoría. para asegurarse de que sea representativo. Pero a nosotros no nos interesa porque nosotros no vamos a hacer muestreo, se llama eso. Por ejemplo, si yo voy a hacer una estadística sobre el ingreso a los hogares, una cosa es que yo entreviste gente en Punta del Este y otra cosa es que entreviste gente como en Cerro Chato, ¿sí? En Punta del Este obviamente van a tener ingresos mayores que en Cerro Chato. Entonces, para que sea una muestra representativa tendría que haber gente de Punta del Este y gente de Cerro Chato. Pero hay mucha más gente en Punta del Este y menos gente en Cerro Chato. También tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Son unos procedimientos que son científicos, por eso nos dan el respaldo de cuando se cumplen todas esas condiciones, entonces la muestra es representativa. ¿Tá? ¿Cuáles son esas condiciones? No viene al caso, no es parte de nuestro estudio porque nosotros no vamos a hacer muestreo. Pero está muy buena tu pregunta, ¿sí? Bueno, gracias. Un ejemplo muy claro, yo por ahí puse un video, creo, de una charla TED de un argentino que trabaja con econometría, o sea, mide la economía de la Argentina, trabaja con un equipo, ¿no? Que miden la economía de la Argentina en base a modelos estadísticos. Y él, por ejemplo, pone un ejemplo redundante. Él pone un ejemplo donde dice, hoy fui a controlarme el colesterol, y para saber cuánto colesterol tengo en toda mi sangre, me sacaron solamente una muestra de 5 mililitros. Y con esa muestra basta para leer
cuánto colesterol tengo yo en toda mi sangre. No es necesario sacarme los 5 litros de sangre que tengo para hacerme el estudio, ¿verdad? Entonces eso es una muestra, ¿no? Cuando me sacan sangre es una muestra de toda mi sangre. De la misma forma funciona la muestra de una población, ¿sí? ¿Cuándo tomamos una muestra? Cuando la población es grande. Si yo quiero hacer un relevamiento de ustedes, como les pedí que hicieran la encuesta, el formulario de Google, ahí les pido a todos, ahí trabajo con una población, yo no hago un muestreo. Termino teniendo una muestra, ¿por qué? Porque hay algunos de ustedes que no respondieron, entonces no respondió el total de los individuos de la población, pero el muestreo se hizo solo, digamos, ¿sí? Porque algunos no contestaron, no fui yo que decidí, me quedo con los datos de fulano y mengano y no considero lo de sultano. ¿Ah? Ahora, si tengo que hacer el mismo estudio, pero para los estudiantes de todo Rocha, y bueno, es difícil, porque son varios miles los estudiantes de Rocha, porque no voy a llegar a todos, porque no los encuentro a todos, y porque es humanamente imposible o costosísimo. Entonces ahí tendría que seleccionar una muestra y asegurarme que sea representativa, ¿sí? Para poder hacer una encuesta, pocas encuestas. Por ejemplo, volviendo a la charla TED de este matemático argentino, él dice que el nivel de ingreso de los hogares en la ciudad de Buenos Aires, donde hay 4,5 millones de hogares, se mide solamente encuestando a 2.000 y pocas personas, hogares, ¿sí? Solamente se hace una muestra de 2.000 y pocos hogares y con eso basta para conocer los ingresos de 4,5 millones de hogares. Obviamente en el medio hay modelos estadísticos y hay métodos científicos, ¿no? Que no es que, bueno, lo multiplico por 4 y ya está, ¿no? Estos son todos procedimientos científicos, ¿no? Pero me permite con poquitos conocer de muchos. Sería imposible llamar a 4,5 millones de hogares para preguntarle cuál es su ingreso mensual, pero sí es posible llamar a 2.100 lugares. Entonces, con esos pocos datos, con esa muestra, si me encargo de que sea representativa, entonces puede hablar del todo, ¿sí? De la misma forma que los 5 mililitros de sangre que me sacan, habla del colesterol que tengo en toda la sangre. ¿De acuerdo? Bien. Sí. No pusimos acá, pero la muestra es un subconjunto de la población. ¿Sí? Y otra cosa que vamos a acordar ahora, le vamos a llamar N al tamaño de la población. Siempre que hablemos de N, estamos hablando de la cantidad de sujetos que componen nuestra población. Si nuestra población es el grupo de ustedes, N será, yo qué sé, creo que son 32. ¿Sí? Si la población es todo el Uruguay, N será 3,5 millones. ¿De acuerdo? Otra cosa. Estoy hablando y dando ejemplos de población donde son individuos, personas. Desde hoy estoy dando esos ejemplos. Pero una población no tiene por qué ser exclusivamente de personas. Yo puedo estudiar una variable en una población de vacas. Por ejemplo, cuánta leche dan por día, ¿sí? O puedo estudiar una variable en empresas. Por ejemplo, cuánto venden al exterior, cuánto le venden a China, ¿sí? Entonces ahí mi población no son personas, sino que son empresas. Puedo tomar, yo qué sé, como población, las semillas de tal marca que planté en el campo. ¿Cuántas germinaron, cuántas no? ¿Sí? ¿Germinó sí o no? Esa es la variable. Entonces ahí mi población son semillas. ¿Se entiende? Cuando hablamos de población no siempre hablamos de personas. ¿Sí? Dado que el curso de ustedes es de la rama social humana, terminamos hablando de personas, porque a ustedes les va a servir mucho esto si siguen estudiando ciencias sociales y humanas, porque se basan muchísimo en la estadística.
¿sí? Sobre todo el comportamiento de las sociedades, el comportamiento de las personas, el comportamiento de las economías, el comportamiento de los mercados, ¿sí? Bien. Antes de que se nos caiga, entramos de vuelta a la misma, por favor, que me queda algo por cerrar y explicar la tarea que queda para la semana. ¿Ah? Dale. Borro acá y sigo con esto de las variables. Vamos a clasificar. Clasificación de variables. En principio se clasifican en dos grupos. Tenemos las variables cualitativas y las cuantitativas. ¿Sí? Estas me hablan de cantidad y estas me hablan de cualidad. ¿Sí? Se puede decir que estas ¿cómo es? Se expresan con números. Por ejemplo, la altura, el peso, la cantidad de estudiantes, las horas que le dedican al estudio, todas esas son variables cuantitativas. Y las cualitativas son las que no se expresan con números, sino que se expresan con palabras. Se expresan con palabras. Por ejemplo, el género, o por ejemplo, la profesión, o por ejemplo, el nombre, ¿sí? O la opción política, ¿a qué partido votaste? Todas esas son variables que me van a devolver como respuesta una palabra o unas palabras, una frase, ¿sí? Pero no un número. Entonces, la primera separación es entre quanti y quali, las que me hablan de cantidades y las que me hablan de cualidades, ¿sí? Ahí deberían estar viendo la pizarra. Sí. Entonces ya vimos una primera clasificación en base a si son cuantitativas, se expresan con números, o son cualitativas y se expresan con palabras, ¿sí? Podemos seguir clasificando. Dentro de las cuantitativas vamos a tener las continuas y las discretas. ¿Sí? Las discretas son las que toman solamente valores enteros. Solamente valores enteros. Más fáciles son. Por ejemplo, sí, por ejemplo la edad, ¿no? Cuando a alguien le preguntan la edad, no dice, tengo 24 años, 3 meses, 8 semanas, 10 días. No, dice, tengo 24 o tengo 25, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de años cumplidos, ¿sí? Claro. Voy a decir, como yo tengo 24 años, ¿no? Hasta que cumpla 25 voy a decir que tengo 24, ¿no? Vieron qué bien que estoy para tener 24, ¿no? Sí, sí. Como nuevo. Bien, entonces, por ejemplo, no sé, la cantidad de hermanos que tiene una persona, la cantidad de hijos, cualquier costo, por ejemplo, el ingreso a los hogares. A los hogares pueden ingresar, no sé, 10.000 pesos o 10.001 pesos, ¿verdad? Porque no hay moneda de 0,50. A nadie le pueden pagar 10.000 pesos y 50 centésimos. Entonces, los ingresos a los hogares es una variable cuantitativa discreta, porque va de valor entero en entero, ¿sí? Las continuas son las que pueden tomar todos los valores. Por ejemplo, la temperatura ambiente, ¿sí? No hay 28 o 29 grados, puede haber 28,1, 28,2, 28,11, 28,01, ¿sí? Hay infinitos valores entre 28 y 29 grados. Eso quiere decir que es continua, o sea que puede tomar todos los valores. ¿Sí?
Esas son las diferencias entre cuantitativa continua y discreta. Una salta de entero en entero y la otra puede tomar los infinitos valores entre entero y entero. ¿Sí? Después tenemos las cualitativas, las vamos a clasificar en 3. Vamos a usar el mismo color. Tenemos las ordinales, ¿sí? Tenemos las nominales y tenemos las binarias. Las ordinales son aquellas que se pueden ordenar las categorías, ¿no? Acuérdense que las variables cualitativas iban a ser aquellas que se responden con palabras. Pero pueden ser algunas variables, como por ejemplo, nivel de satisfacción de un cliente. Muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. ¿Sí? Esa es una variable que se puede ordenar, desde muy satisfecho hasta poco satisfecho, ¿no? Entonces, estas son las ordinales. Se pueden ordenar. ¿Sí? Las nominales son las que no se pueden ordenar. Por ejemplo, si ustedes me dicen departamento de residencia, Rocha, 33, Maldonado, ¿y cómo los ordeno? No hay un orden específico. Alguien me puede decir el orden alfabético, sí, pero bueno, no es un orden natural, es alfabético. ¿Sí? Por población. Bueno, pero ahí tendría que... Por tamaño. No ahí tendría que... Hay distintas formas de ordenarlos. Por población, por tamaño, alfabéticamente. No hay un orden natural. Si yo te pongo las categorías poco satisfecho, más o menos satisfecho, muy satisfecho, es natural el orden. ¿Se entiende? Pero el tamaño no es natural. Y tendría que... ¿Y vos sabés cómo ordenar todos los 19? ¿Cuál es el departamento más grande y cuál es el más chico? No, nunca me puse a hacerlo, pero tenés que alguien supongo que claro, pero también podrías buscar por cantidad de habitantes y ordenarlos por eso, ¿no? O podrías buscarlo, no sé, por cantidad de secciones policiales y ordenarlo por eso. No, yo lo que te digo es que no hay un orden natural, ¿sí? Claro. Entonces, los nominales, o por ejemplo el partido político, ¿a qué partido político vas a votar? Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Frente Amplio, el Partido Independiente. No hay ningún orden natural ahí, ¿no? Se pueden ordenar como sea. ¿O de qué cuadro de fútbol sos? ¿De Nacional, Peñarol, Danubio? No hay un orden natural, ¿no? Son todas variables cualitativas nominales. Estas no se ordenan. Y por último, las preguntas binarias son las que tienen solamente 2 opciones posibles. Por ejemplo, ¿sos fumador? ¿Sí o no? El sexo, masculino, femenino. ¿Sí? El género ya no es binario, porque hoy en día hay más de 2 géneros, ¿verdad? Entonces el género tiene más opciones que 2, no es binario. El sexo, masculino, femenino, sí tiene 2 opciones, es binario. O las preguntas que se responden con sí o no. Eso, ¿sos fumador? ¿Tenés hijos? Sí o no. ¿Trabajás? Sí o no. Esas son las binarias. Son cualitativas binarias, ¿no? Entonces estas tienen solo 2 opciones. ¿Ah? Creo que no me queda nada más. ¿Alguna duda de todo esto? No. No. Ah, bueno, una cosa así más para agregar. Las cuantitativas siempre vienen acompañadas de una unidad. Porque alguien me dice 10. ¿10 qué? 10 pesos, 10 grados, 10 centímetros, 10 hectáreas, 10.000 millones de pesos, no sé. Entonces, siempre una variable viene dicha, bueno, la variable va a ser altura de la persona, expresada en metros. Entonces voy a hablar de 1,76 metros, por ejemplo. Pero también otro podría definir la misma variable, altura de una persona, expresada en centímetros. Y ahí hablaríamos de 176 en vez de 1,76. ¿Se entiende?
Sí. No creo que nadie quiera estudiar la variable altura de una persona expresada en milímetros o en kilómetros, ¿no? Uno tiene que adaptar justamente las unidades a lo que estoy hablando, ¿no? Si estamos hablando del ingreso a los hogares, ¿en qué unidad está medido? Plata. Plata. Y si estamos hablando de Uruguay, y el Instituto Nacional de Estadística mide en pesos uruguayos. ¿Sí? No mide en dólares, mide en pesos uruguayos. Si estamos hablando de la temperatura, estamos hablando de grados Celsius. ¿Sí? Entonces, siempre expresar de qué unidad, en qué unidad está expresada la variable, en las cuantitativas. Puede ser que la unidad sea unidades, por ejemplo. A ver, no sé, si estamos hablando de personas, bueno, ahí son, ¿en qué se miden la persona? Se miden unidades, ¿no? Cantidad de hermanos, 3. ¿3 qué? 3 unidades, ¿no? 3 personas, ¿no? Ahí, bueno, quizás que se pone unidades o no se aclara nada, porque cuando hablamos de cantidad de personas ya sabemos que es unidades, ¿no? Pero si hablamos de tiempo de estudio, y bueno, medido en horas, o medido en minutos, o medido en semanas, no sé. ¿Sí? Siempre acompañado de la unidad. Bien, por acá termina esto. Después, la semana sigue con actividad en la plataforma. Vamos a profundizar un poco sobre las continuas, ¿sí? Porque las continuas, y bueno, y a veces también las discretas, las variables las separamos en clases. A ver, por ejemplo, si tenemos muchos datos de edades de personas que van, no sé, 4 años, 13 años, 68 años, 31, 23, 42, 9, 7, 12, 21, y yo tengo que estudiar esos datos, ¿sí? No voy a hacer una clase, o sea, una fila de la tabla por cada edad. No me conviene, porque voy a empezar desde el 4 y voy a terminar el 68. Voy a terminar con una tabla de 60 y pico de renglones. Entonces, lo mejor que se puede hacer ahí es separar la variable en distintas clases y decir, bueno, la primer clase va a ocupar desde el 0 hasta el 10, por ejemplo. ¿Sí? La segunda clase va a ir desde el 10 hasta el 15. Y así de 5 en 5. En vez de tener 60 renglones, va a tener, no sé, 15. Pero va a ser mucho mejor mi tabla. ¿Sí? O sea, estoy agrupando la variable que puede ir de 0 a 15. Acá lo agrupé en 2 clases. Y una especial atención a lo siguiente. Acá puse el intervalo, acá lo marqué con rectos. ¿Se acuerdan que con rectos incluía a los extremos? Y acá al 10 lo marqué con curvo. O sea que el 10 no pertenece a esta clase, a esta segunda clase. Si yo tengo un dato 10, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner acá. ¿Sí? Esto quiere decir que son los mayores de 10 y menores que 15, incluido el 15, pero no incluido el 10. El 15 está acá, pero en la próxima clase lo voy a poner acá con un curvo, porque son los mayores de 15 hasta el 20, y cierro por acá. Entonces todos los intervalos son abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, salvo el primero, que es cerrado por los dos lados, o también puede ser que el último sea cerrado por los dos lados. Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, sea cerrado acá en el 15 y cerrado acá en el 15. ¿Por qué? Porque si yo tengo un dato 15, no sé si lo tengo que poner en esta clase o en esta clase. Eso no puede pasar. Yo las clases las tengo que hacer de una forma en que no tenga dos opciones. Cada dato tiene que estar en una sola clase, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a trabajar más durante la semana. Les voy a pasar algún videíto, les voy a poner algún ejercicio para que ustedes separen alguna variable en clases, ¿sí? El ancho de clase se le llama... Acá el ancho de clase es 10, por ejemplo, esta clase tiene 10 de ancho, esta clase tiene 5 de ancho, y esta tiene 5 de ancho. El ancho es la diferencia entre los dos extremos, ¿verdad? Acá 10 menos 0 me da 10, o sea que este ancho es 10.
15 menos 10 me da 5, así que esta es una clase de ancho 5. ¿Sí? Acá 20 menos 15 me da 5, así que esto también es una clase de ancho 5. Entonces, es decisión de quien hace el estudio estadístico en cuántas clases divide la variable, y si las clases son todas iguales, o sea, del mismo ancho, o como acá, que hay una clase que tiene un ancho 10 y hay dos clases que tienen ancho 5, no sé, eso es decisión de quien hace el estudio, ¿sí? Obviamente que la tabla y los gráficos van a quedar distintos según yo tome estas decisiones. Y acá el tema es, cuanto más clases yo haga, más detallada va a ser la información que obtenga, pero más trabajo me va a dar procesar todos los datos. ¿Sí? Cuanto más renglones tiene mi tabla, más difícil va a ser manejarla. Pero me va a dar más datos más leales a la realidad. Si yo hago menos clases, me va a llevar menos trabajo, el manejo de la tabla y todas las cuentas que hay que hacer, pero me va a dar información muy poco cercana a la realidad. Entonces hay que ahí tener un equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, de eso viene la semana, de aprender a clasificar variables. Les voy a dar actividades donde tengan que clasificar variables y decir si es cuantitativa discreta o cualitativa ordinal, nominal, binaria, ¿sí? Y por otro lado vamos a aprender a esto de separar una variable en distintas clases, ¿sí? Del mismo ancho o distinto ancho. ¿Ah? La idea es que trabajen en grupos. El que quiere trabajar solo, trabaja solo. El que quiere trabajar acompañado, trabaja de a 2 o de a 3, ¿sí? Hasta 3 personas. Acá volví. Entonces, voy a proponer, todavía no está publicado, pero máximo mañana de mañana ya van a tener las actividades que a fin de semana van a tener que entregar. Entregan un archivo con las respuestas y los nombres de todos los integrantes, ¿sí? Si quieren hacer intercambio por la plataforma, bienvenido sea. Si tienen dudas, se trancan o algo no pueden, en el foro piden ayuda, ¿sí? No sé si alguien tiene una duda ahora o algo que aportar, preguntar. ¿Se entendió esto de clasificar las variables? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cuántos somos ahora? Somos un montón. Son 15. Bueno, la mitad del grupo está presente. Hubieron algunos que dijeron que se conectaron más tarde o que no podían entrar por alguna razón. Dijeron ahí en el grupo. Bien. Está bueno que le digan a esos compañeros que hagan exactamente lo mismo, pero que me lo digan a mí por la plataforma, así yo me entero que tienen problemas o que no, ¿sí? Y no es que estén desenchufados del curso. Así yo sé en qué está cada uno, ¿sí? Quizás que hay algunos desenchufados del curso, pero la idea es enterarme. Entonces, lo mismo que ponen en el grupito, que me manden un mensaje o pongan en un foro del curso, ¿tá? Díganle eso a los que no se están conectando. Profe. Sí, diga. Yo, Viviana, estoy hablando. Siempre voy a llegar tarde porque no me da el tiempo, entre que salgo del trabajo y vengo hasta casa. Por ahí, tipo 45. Las clases quedan grabadas y las podés ver lo que te perdiste. Bien, excelente. Y eso, todo lo que... Gracias. No sé si vieron que en el curso puse una carpeta entera que se llama video de clases pasadas. Ahí voy poniendo todos los enlaces. Y además hay un foro. O sea que si ustedes a las 2 de la mañana están viendo una clase y no entienden algo, me dicen, profesor, en la clase tanto, en el minuto tanto, usted dice tal cosa y yo no entiendo. Y la idea es que les pueda contestar. No esperen que me levante a las 2:30 de la mañana a contestarle, pero a la otra mañana yo les contesto. ¿Tá? Tampoco espero que ustedes estudien a las 2 de la mañana, ¿no? No. Bueno, entonces, lo otro es la evaluación diagnóstica que la hicieron muchos de ustedes y muchas. Pero es hasta hoy. Hasta mañana, 13. Hasta el miércoles creo que les di. Hasta el miércoles hasta a la el noche. 13. Martes 13. Si alguien no lo hizo, tiene tiempo todavía. Pinta que sea hasta el miércoles, ¿eh? Genial. Miércoles Es hasta mañana. Mañana es martes. Hasta el 13. Hasta el 13 lo pusiste, sí. Hasta el 13. Perfecto. Hasta mañana. Bueno, si nadie tiene nada más para aportar, los dejo libres.
Dale. Bueno, que pasen bien. Hasta luego. Chao. Nos vemos.